Saludos cordiales y muy, pero muy buenos días. Tengan un fuerte abrazo, bendiciones y sobre todo que tengamos un excelente fin de semana. Ya nos encontramos a viernes 12 de agosto del año 2022 y eso implica y significa que ya estamos culminando una segunda semana de clases, una segunda semana de materia, una segunda semana de un interesante avance de lo que es y está siendo oratoria y argumentación jurídica. Obviamente nosotros tenemos que continuar con el avance, aprovechando la virtualidad que se nos ofrece. Dicho ese aspecto, entonces vamos a continuar con lo que es el avance. Obviamente las profundizaciones que realizamos los lunes son muy positivas y también eso nos permite realizar algunas cosas, pero antes de empezar con el avance como tal, quiero yo, por favor, compartir pantalla. Y aquí tenemos nosotros lo siguiente. Aquí nos encontramos con lo que es oratoria y argumentación jurídica de la plataforma Moodle o llamada Aula Virtual. Esta plataforma Moodle o Aula Virtual ya está respectivamente cargada, que corresponde a nuestra materia. Lo primero que nosotros tenemos y debemos de indicar es lo siguiente. Cuando usted accede a ella, porque todos tienen que tener su usuario y contraseña y correo electrónico institucional, sí o sí eso es algo que es obligatorio y lo da la universidad. Aquí tenemos el grupo de WhatsApp, donde hacen clic, inmediatamente se redirecciona al grupo de WhatsApp. Aquí tenemos también el canal de YouTube, donde hacemos clic y por supuesto está esta y las otras clases que serán grabadas y la clase grabada previamente. Luego aquí nosotros tenemos el link, la opción de avisos, donde aquí nosotros colocamos algunos avisos y novedades generales, dependiendo de las circunstancias. Aquí tenemos un mensaje de bienvenida de todos ustedes que sean bienvenidos a lo que es la asignatura de oratoria y argumentación jurídica, primer semestre de la carrera de Derecho Unifrance, La Paz, obviamente. Aquí la idea es basar la construcción del conocimiento en nuestro modelo de aprendizaje Blended Learning, con aplicación de modelos de integración tecnológica centrado en actividades virtuales sincrónicas y asincrónicas, es decir, clases presenciales y también clases virtuales. Ahora, la finalidad es motivar y promover el uso efectivo y eficiente de esta plataforma, al margen de lo que son las clases, respectivamente presenciales, de el piso 2 de los días lunes. Ahora, aquí nosotros también tenemos la conducta de entrada. La asistencia es obligatoria a las clases presenciales, por ende es que nosotros las virtuales luego subimos a la plataforma grabada para evitar cualquier tipo de problema de conexión. Hay un reglamento estudiantil que eso les pido que todos tengan en cuenta, que obviamente hay un tiempo de tolerancia y arrancamos 7:30, eso ya es algo que absolutamente nosotros sabemos, que todas las actividades o evidencias, así se llaman, evidencias, están de acuerdo al cronograma establecido y hay que presentarlos en las fechas previstas. Entonces eso es algo que hay que decirlo. Respecto a los cuestionarios, se cierran una vez que establezca el tiempo, porque cuando se sube una actividad, examen, evidencia o trabajo práctico, obviamente hay una fecha en la que nosotros como docentes colocamos la apertura y una fecha en la que colocamos el cierre. Entonces, ese es el detalle. Tengan cuidado con los plazos. No se dejen vencer con los plazos, por favor. Ahora, asimismo, cuando hay exámenes o trabajos prácticos, yo soy tajante, por favor. No fraude académico. Y si hay un trabajo práctico, como lo vamos a ver enseguida, que vamos a explicarlo, por favor, no copien. Porque no voy a tener el tiempo de ver quién copió y quién hizo el original. Cero a ambos y ya está. Y por si acaso, respeto, no la no discriminación, son valores que se aplican en todas y cada una de las actividades respectivas. Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que decirlo absolutamente al respecto. Luego tenemos la guía de navegación. Aquí hay diferentes pestañas que estamos explicándolas en este preciso instante.
Aquí tenemos las grabaciones de las clases virtuales. Todas y cada una de las clases virtuales estarán grabadas aquí, en esta pestaña de esta carpeta llamada grabaciones clases virtuales, donde usted hará clic y ese clic lo llevará al link respectivo si es que usted se ha perdido la clase o si desea repasarla. Aquí tenemos nosotros el tema de los hitos, que nosotros sabemos que tenemos 5 hitos. Hay un hito número 1, que es el reconocer los conocimientos previos en lenguaje, análisis y lógica de conformidad a los requisitos mínimos de la asignatura. El hito número 2, que describe los elementos básicos del lenguaje, las formas lingüísticas, los fundamentos jurídicos de la lógica jurídica, de conformidad a la filosofía analítica. Hay un hito número 3, que es generar argumentos empleando vocabularios jurídicos básicos de conformidad a la lógica. Hay el hito número 4, el hito de aprendizaje 4, expresar argumentos empleando un lenguaje jurídico de acuerdo a la normativa jurídica, lógica jurídica. El número 5, generar y expresar un discurso argumentativo válido de conformidad a normas jurídicas y obviamente a lo que es la doctrina. Así de simple, directo y sencillo. Entonces son 5 los hitos que nosotros marcamos y obviamente nosotros absolutamente establecemos, y eso es algo que es absolutamente evidente desde ese aspecto. Ahora, para empezar, si yo pongo a la opción activar edición, nos encontramos con mayores cosas. Por ejemplo, en el hito número 1 hay una prueba diagnóstica. No tiene valor la prueba diagnóstica, pero eso nos va a servir para saber cómo estamos en la introducción a la materia. Y eso nos sirve a nosotros como docentes. Nos sirve a nosotros como docentes, como facilitadores, para establecer dichos aspectos de cómo encarar también la materia, porque la idea es establecer mecanismos de enseñanza y aprendizajes propios del siglo XXI y propios al conocimiento previo que ustedes ya tienen. Entonces hay una prueba diagnóstica, por favor, que obviamente si yo pongo esta opción de editar ajustes, tenemos nosotros de que estará disponible desde el 12 de agosto 7 de la mañana hasta ese 12 de agosto a las 23:59 horas. O sea, un día la prueba diagnóstica, sí, es más que suficiente. 30 minutos de duración tiene. Entonces, ahí nosotros encontramos con la prueba diagnóstica que, como su nombre lo dice, no tiene un puntaje, pero es una prueba diagnóstica para saber todo eso. Luego aquí tendremos los foros de participación plural que nosotros vamos a realizar en cierto momento, donde haremos algunas preguntas al respecto sobre la materia como tal. Y aquí tenemos esta carpeta de textos de apoyo a la materia. Son varios textos en formato PDF para que ustedes puedan descargar y estos serán cada vez, cada vez serán actualizados. Yo les pido que siempre revisen la plataforma, siempre revisen el aula virtual, porque aquí nosotros vamos a tener la actualización respectiva. Luego, ingresando a lo que es el hito número 2, obviamente tenemos algunas carpetas que ustedes pueden observar, que pueden ver y tienen que hacerlo. Y luego ya tenemos una actividad procesual, que es la evidencia 1. Esa actividad procesual va a estar disponible desde el 15 de agosto hasta el 20 de agosto. Consta en que cada estudiante tiene que elaborar un documento a ser subido en la plataforma, en formato Word o PDF, uno solo en cualquiera de los dos formatos, que contenga nombres y apellidos completos de cada uno de ustedes y que respondan estas preguntas. Son 4 preguntas y mínimo 3 líneas por respuesta. Correcto, mínimo 3 líneas por respuesta. 1. ¿Por qué considera que la mayoría de los habitantes de Bolivia comete errores ortográficos al escribir? 2. ¿Por qué considera que existen abogados? Eso es lo peor de todos, que existen abogados que no saben escribir palabra como juez, le ponen juez con F o con S, profesional le ponen con C,
o algunos con dos S y una H. Algunos no saben escribir abogado, le ponen H o B chica, B de vaca. Tribunal con B de vaca también. O sea, hablamos de profesionales del derecho. ¿Se entiende? Eso es un aspecto que quiero consultar en mínimo de 3 líneas. Máximo, no hay máximo, mínimo 3. ¿Tendríamos que aprender latín en la carrera de derecho? Es una siguiente pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo el Estado tendría que mejorar la calidad de gramática y ortografía de sus habitantes? Propuestas también, claro, en base a la visión de cada uno de ustedes. Si hay copias o trabajos con igual o similar contenido, cero. La plataforma es la prueba evidente, por si acaso, de si alguien copia o no. El cambio de tipo de letra no da. No da. No voy a preguntar quién fue el que hizo el original, quién hizo la copia, cómo alguien consiguió el original. No, señores, directamente cero y pare de contar. Respetar, por favor, como segunda recomendación, la fecha asignada para la entrega y cualquier duda, comunicarse conmigo al grupo de WhatsApp por esta misma plataforma o directamente en el aula, no hay ningún problema. Entonces, esto hasta el momento sería como parte del hito 1 y el hito 2, lo que es lo más importante de la plataforma o aula virtual. Muchos he visto que muchos conforme hemos subido el link del grupo de WhatsApp, ya se han estado anexando el grupo de WhatsApp, lo cual es muy positivo por si acaso, porque ahí hacemos muchas comunicaciones, pero escuchen bien, ese grupo de WhatsApp no reemplaza esta aula virtual que les estoy compartiendo en pantalla. No la reemplaza. El grupo de WhatsApp es para comunicaciones que nosotros tengamos, comunicaciones que nosotros absolutamente tengamos o dispongamos. Entonces, eso es el asunto en cuestión. Simple y llanamente yo les digo que es así. Entonces, dicho esos aspectos, es bueno tomar en cuenta que estamos explicando esto y toda duda, por favor, adelante. No hay ningún problema que existan dudas, consultas a través de la herramienta metodológicas que ya he explicado anteriormente, de la propia plataforma o aula virtual, del grupo de WhatsApp. No hay ningún inconveniente. La idea, ¿cuál es? Facilitarles la vida a ustedes, generar una transmisión adecuada de lo que es el conocimiento y realizar un cumplimiento de los hitos establecidos por la universidad. ¿Para qué? Para que el cumplimiento de esos hitos sean exitosos para todos y cada uno de ustedes. Y el día de mañana sepamos hacer oratoria, sepamos argumentar. Entonces, eso yo les estoy pidiendo a ustedes, por favor, que tengamos en cuenta estas respectivas fechas. Ahora, ahora bien, si nos ponemos nosotros a continuar en donde hemos quedado la anterior clase, porque por supuesto tenemos que realizar eh, dicha tarea, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Estábamos viendo la parte final, lo que era América Latina, el A o Latinoamérica, ese concepto étnico-geográfico que surge en el siglo XIX para identificar una región del continente americano de mayoría de habla de lenguas derivadas del latín, español, portugués, francés, frente a quienes hablan inglés, neerlandés o danés. Entonces es un concepto bastante importante dentro de lo que es la materia, la introducción de la materia. Ese término que, como explicamos en la anterior clase, fue introducido por Michael Chevalier para diferenciar la América Latina católica mestiza de la anglosajona germánica protestante no mestiza, y que se usó por primera vez por un latino cuando el político José María Torres Caicedo usó América Latina para cuestionar la invasión de Estados Unidos a lo que actualmente es México, bueno, esos territorios que ahora son parte de Estados Unidos, para ser más exactos. Y 23 de abril es el Día del Idioma Español, en conmemoración a Miguel de Cervantes, ilustre personaje importantísimo de la literatura española, porque él murió el 23 de abril de 1616 y esta celebración es reconocida por la ONU. Ahora, el grupo
El idioma español es uno de los 6 idiomas oficiales de la ONU, la tercera lengua más hablada del planeta, luego del chino mandarín y del inglés. Hay el Grupo de Amigos del Español, que es un equipo fundado en el año 2013 por 20 estados de habla hispana para coordinar y realizar actividades dirigidas a promocionar el uso y la difusión del español en las labores de la ONU. Ahora, siempre es bueno tomar en cuenta algunos aspectos. Pero antes de empezar con lo que es lengua y otros criterios, eh, vamos a compartir pantalla otra vez. Estamos en Twitter. Así es, estamos en Twitter. Esto de acá que estamos viendo es el sitio de la Real Academia Española de la Lengua, que vela desde 1713 por el buen uso y la unidad del idioma nuestro, que es un patrimonio común de 590 millones de personas. Aquí nosotros nos encontramos con muchos aspectos de noticias de la Real Academia Española, pero también nos encontramos con lo siguiente. Aquí vemos la portada y la portada es la letra ñ, que como yo les decía en clases es el símbolo de nuestro idioma. La ñ solo existe en nuestro idioma, no existe en otro. Ahora, resulta que usted no sabe cómo escribir una palabra. Es normal no saberlo, claro. No pensemos que todo lo sabemos nosotros. En serio, no creamos que nosotros sabemos absolutamente todo. No, hay veces que puede generarse situaciones de dudas al respecto, claro. Puede generarse situaciones de dudas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ingresa aquí al Twitter, RAE informa y miren, hay un hashtag, duda RAE. Cualquier persona del planeta, cualquier persona del planeta puede preguntarle a la RAE cómo se escribe una palabra de nuestro idioma. Cualquiera, cualquiera. ¿Y saben qué? Va a haber una respuesta respectiva. Por ejemplo, miren acá esto, hace 14 horas. A ver. RAE, a ver, esto es no, esto es del 9 de agosto ya, esto es del 9 de agosto. RAE informa, duda RAE, la nueva vicepresidenta de Colombia en el acto de posesión juró por sus ancestros y ancestras. ¿Puede llegar a tener un modo femenino esta palabra? La RAE responde, miren, la voz ancestro de latín ancestres funciona normalmente como epiceno masculino, de forma que usa siempre ese género nuestros ancestros. O sea, no hay ancestros y ancestras, dice la RAE, es ancestros y punto. Su Majestad el Rey, don Felipe de Borbón y Grecia. En este caso, la palabra rey sí iría con minúscula. ¿En qué situaciones los títulos, cargos y nombres de dignidad irían con mayúscula o minúscula? Miren la respuesta. Los tratamientos se escriben en minúscula, Su Majestad el Rey Felipe. Solo es admisible, aunque no obligatoria, en las fórmulas honoríficas de las más altas dignidades, si no van seguidos del nombre propio de la persona. Entonces, obviamente, uno se encuentra con que puede hacer consultas sobre cómo se escribe una palabra y la RAE va a responder. Por, a ver, ¿debe ir la tilde en qué en este artículo del diario AS? ¿Por qué no hablar de este participa? Peter Jackson explica por qué no participa. Participa. En su ejemplo, debe escribir por qué en dos palabras y con tilde. Pues qué es un interrogativo tónico sobre el uso de por qué, por qué, por qué y por qué. Aquí está el link donde usted puede acceder y saber cuáles son los diferentes por qué. Entonces aquí el periódico español escribió mal una palabra. Era por qué de lo que estamos leyendo. Entonces aquí nos encontramos con esas situaciones de la RAE que pueden darse cuenta que cualquier persona, ahí está,
Cualquier persona. Buenas tardes. Este es del 7 de agosto. ¿Existe algún verbo para cuando en el mar o la piscina ingieres agua por la nariz? Lamentamos comunicar que no resolvemos peticiones sobre búsqueda del significante que corresponde a un determinado significado. No, significa, o sea, es que no busca términos, sino cómo se escriben las palabras de nuestro idioma. Respecto a la frase ni siquiera en Perú, coma, en Lima, para hacer referencia a una acción que se realiza en Lima y no en otros lugares del Perú. Por ejemplo, tengo opciones de trabajo, pero ni siquiera en Perú, en Lima. Dado que Lima forma parte de Perú, dice la RAE, la expresión que propone no es adecuada. Lo indicado sería señalar como excepción dónde se dispone de esas posibilidades. En Perú tengo opciones de trabajo, pero únicamente en Lima. Entonces aquí nos damos cuenta de que la RAE resuelve bastantes dudas de personas del planeta que quieran saber cómo se escribe una palabra. Hay que decirlo de esa manera. Entonces, dicho eso, obviamente, nos encontramos con que hay varias otras situaciones que son bastante interesantes dentro de lo que son nuestro idioma. Obviamente la tecnología, la modernización ha llegado bastante y por supuesto que eso no cambia absolutamente nada en todo esto. Ahora, si nos vamos a lo que son los grupos, el grupo de amigos del español, aquí tenemos, mire, amigos del español ONU. Entonces aquí nos encontramos con el grupo de amigos del español GAE y las banderas de varios países tiene como objeto la promoción del uso y difusión del español en la ONU y el símbolo no es otro sino la ñ. Y aquí obviamente desde el 23 de abril está fijado el Twitter. El español es lengua de las Naciones Unidas. Correcto, es una lengua oficial. Lengua de diversidad, sí. Lengua global, la tercera lengua más hablada del planeta. No es una lengua focalizada en un solo lugar. Lengua de comunidad, sí. De valores compartidos, cultura, lengua del futuro, así es. Aquí nos damos cuenta de dichos aspectos donde este Twitter muestra las actividades que están realizando los amigos del español y adoptada la resolución desde el 10 de junio de este año de las Naciones Unidas sobre el multilingüismo, piedra angular del multilateralismo. Entonces, aquí también nos damos cuenta de que se ha constituido, esto es del 19 de mayo de este año, Grupo de Amigos del Español de la UNESCO. Entonces, es importante saber, ¿no? De que hay páginas en Twitter donde están actualizándonos constante y periódicamente sobre lo que es el uso de las situaciones, de las palabras y de todo aquello que hay en nuestro idioma. Eso es algo bastante importante que hay que decirlo. Ahora, dejando de lado todo esto y continuando con las diapositivas, hay que saber diferenciar muchos aspectos. Lengua, según el Diccionario del Español de México, Diccionario del Español Mexicano, sí, ya vamos a ver por qué México tiene su derecho de tener un propio diccionario de la lengua española. Ojo, no he dicho castellana, española. Es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad humana. Es decir, un sistema lingüístico o de comunicación organizado que es usado por una comunidad para comunicarse. Lengua, repetimos, es un sistema de signos fónicos o gráficos con el que se comunican los miembros de una comunidad. Hay veces que, como vemos aquí en la imagen, una sola imagen vale más que 1000 palabras para comunicarse, así de sencillo. Entonces nos vemos en ese aspecto en cuestión. Ahora. Es un sistema lingüístico para comunicarse, porque resulta que los seres humanos necesitamos comunicarnos, comunicar ideas, pensamientos, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? La comunicación es un don muy importante que solamente
lo tenemos los humanos a nivel de gestos o símbolos, escritura y el habla. Claro, los otros animales tienen su forma de comunicarse. No estoy diciendo lo contrario, pero solo los humanos escribimos. La escritura ha sido un invento del ser humano. Estamos viendo en este momento, en esta pantalla compartida, escritura, ese maravilloso invento del ser humano, bastante importante para el desarrollo de nuestra sociedad humana. Luego tenemos el idioma, que viene del latín idioma, que es la lengua de un pueblo o nación, con implicaciones políticas, administrativas y geográficas. Es decir, es un sistema de comunicación verbal, lengua oral o gráfica y gestual, lengua asignada o de signos, gestos propia de una sociedad humana. Hay veces que con el idioma, aunque usted hable de manera diferente, se comunica, se entiende. Por ejemplo, miren el ya sabemos qué significará eso. Te apoyo, estoy de acuerdo, estoy contigo, sin importar el idioma que sea. Pero el idioma se habla con implicación política, administrativa y geográfica. Los estados hablan son idiomas oficiales de nuestro estado, por ejemplo, y obviamente los estados ponen la palabra idioma en sus constituciones. Las administraciones públicas usan la palabra idioma para referirse a qué es lo que se habla en este país dentro de esa implicación política, administrativa y sobre todo geográfica, que es ese sistema de comunicación verbal o gestual. Es parte de la sociedad humana. Dialecto. La manera en la que habla una lengua un grupo de personas, o una comunidad, o los habitantes de una región. Es la manera en la que habla una lengua un grupo de personas, una comunidad, o los habitantes de una región. Es una variante, modificación de la lengua que se habla en una región determinada. Es que hay dialecto, lo que pasa es que la humanidad es tan diversa que un mismo idioma puede ser hablado en un país, pero resulta interesante decirlo, que la forma en la que te hablas es diferente. Cada idioma se divide en dialectos, ya que por definición cada una de las formas en las que se habla un idioma eh, tiene muchos problemas que está sujeto a discusión. Está sujeto a discusión. Entonces, ahí nos damos cuenta que muchos dicen que tiene que haber ciertos requisitos para que un idioma tenga un dialecto. Por ejemplo, en Bolivia, en el occidente se habla más con la S y se habla el reiterativo de una persona. Hola, la Cecilia. Hola, el Juan. En el oriente no hay ese reiterativo de la Ceci, el Juan, que sí hay en el occidente, pero eso no puede ser considerado dialecto. No vamos a decir que en el oriente boliviano hay un dialecto del castellano y en el occidente del castellano no. Por eso decimos que este punto es sujeto a discusión. Es sujeto a discusión. Pero ya sabemos que los idiomas se dividen en dialectos dependiendo cómo lo hablan en cada región. Lenguaje, de latín lingua. Es un sistema de comunicación estructurado que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Es un sistema donde además hay sonoros, sonoridad, el habla. Corporales como los gestos y los gráficos, la escritura. El lenguaje se aprende, en este momento estamos mostrando el lenguaje a ustedes, donde hay escritura, así de sencillo. Hay escritura, así de señores. Hay signos de admiración, de interrogación y otros tantos que acompañan a lo que es nuestro idioma. Por ejemplo, en el inglés se permite que cuando usted ponga una palabra, al final ponga signos de admiración o de interrogación sin los signos de apertura. En el idioma castellano, lo correcto son los signos de apertura y luego cerrar la afirmación o cerrar la interrogación. Eso sería absolutamente lo correcto. Ahora, el idioma castellano o español. Y aquí tenemos la famosa ñ. Porque la ñ es
el símbolo de nuestro idioma y saben que solo está presente en nuestro idioma, así de directo, simple y sencillo. Ahora, dicho todo eso, el latín originó un gran número de lenguas europeas, lenguas romances, español, francés, asturiano, gallego, italiano, ladino, napolitano, portugués, rumano, aragonés, catalán y otros, de los cuales, de los cuales, fuera de Europa, se habla el español, sí, francés, sí, italiano, sí, en varios países de África se habla italiano y también se habla italiano en Albania, porque Albania fue conquistada por los italianos en cierto momento de su historia. Portugués se habla fuera de Portugal, sí. Tenemos el gigante de Brasil al lado. Bueno, y fuera de eso, los otros idiomas solo se hablan en Europa. Ahora, el latín también influyó en las palabras de las lenguas modernas, debido a que durante muchos siglos, después de la caída del Imperio Romano, continuó usándose en toda Europa como lengua franca o lengua franca para las ciencias, religión y la política. Ahora, aquí tenemos nosotros, ya nuestro idioma, la controversia no resuelta que inclusive ustedes me la preguntaron desde el día 1 de la clase. ¿Qué hablamos? ¿Castellano o español? Castellano es una región llamada Castilla. A los de Castilla le dicen castellanos, que es España, y aquí está con rojito. Y el resto español es de España, del Reino de España. Aquí vemos nosotros lo que es el Reino de España, con las Baleares y las Islas Canarias, quitando esta parte de acá que es Portugal, por favor, quitando este pequeño país de acá que es Andorra, y esta parte de acá que arriba, hacia arriba, que es obviamente la República de Francia. Y al final, ¿qué hablamos? Vamos por partes. El español en cifras. En 2020 se calcula que eran 585 millones de seres humanos que hablaban el castellano, la tercera lengua más hablada del planeta, de los cuales, según el Instituto Cervantes, que es una entidad española, por si acaso, que promociona, estudia y difunde la lengua también, 489 millones de seres humanos tienen el idioma nuestro como lengua materna. Nacemos con papás que hablan castellana, he dicho castellano en Bolivia, si es correcto, y por supuesto nos encontramos con lengua materna. Aquí nos encontramos en este mapa mundial que los países de habla hispana están claramente marcados. Todo lo que es Centroamérica, países del Caribe, ni qué decir de Sudamérica, ni qué decir de España, y este pequeño puntito rojo al medio de África, llamado Guinea Ecuatorial. Aquí tenemos otro mapa del más del 10% de la población lo habla. Tenemos obviamente Estados Unidos, Brasil, Filipinas, y entre el 1 y el 10% de la población también. La migración está haciendo esos aspectos. Y así, aquí tenemos, por ejemplo, las cifras interesantes en Marruecos y Sahara Occidental, que en su momento, claro, obviamente, primero Marruecos por la relación que tiene con España y Sahara Occidental porque hasta la década de los 70 era parte del territorio español que fue transferido, obviamente, por España a Marruecos. Transferencia, por si acaso, no reconocida por la ONU, pero eso es otra historia. Ahora, si hablamos de un cuadro más claro, más concreto y más específico, tenemos este. Primero, los países hispanohablantes. Primero tenemos obviamente a España. Tenemos obviamente aquí un pequeño enclave africano llamado Guinea Ecuatorial. ¿Y qué decir de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Islas del Caribe, México, Centroamérica? Ese puntito rojo entre México y otros países se llama Belice, que es de habla inglesa por si acaso. Y tenemos obviamente nuestra América del Sur. Ahora, escuchen bien, esto es del año 2016 del Instituto Cervantes, en una publicación llamada El Español, una lengua viva. Ahora, lo que está en plomo son países que, olvídense de que hablen
directa o indirectamente castellano. Quizás lo hable alguna persona, algo mínimo, pero ya está. Lo dice el Instituto Cervantes. Y en rojo, países donde se habla español, pero no es lengua oficial. Para empezar, el gigante brasilero. Cada vez más el intercambio que hay entre Brasil y el resto de los países, intercambio comercial y otros aspectos, incluyendo Bolivia, hace que, por supuesto, los brasileros aprendan nuestro idioma o por lo menos lo hablen o por lo menos lo entiendan. Algo que es absolutamente normal en todo esto. Entonces eso es algo que es así. Ni qué decir en Estados Unidos, ni qué decir en Canadá, donde la migración latina es muy fuerte. Ni qué decir en países de Europa y en países de África, bueno, obviamente Marruecos, ya les he explicado a ustedes, Argelia, que tiene un intercambio comercial muy importante de venderle gas a España. Portugal, obviamente la misma situación de Portugal con España, la tienen los hijos de los portugueses, los brasileros, para con el resto de nosotros. Sahara Occidental. Aquí tenemos en Asia del Sur, Filipinas, que es un caso bastante particular, las Filipinas. China y otros países, Japón, que están estudiando, están aprendiendo, donde se habla más el castellano que en los países que están en plomo, en plomito. Ahora, estas cifras eran del 2020. México. México es un país de casi 130 millones de habitantes. Sí, redondeando 130 millones, de los cuales 123 millones 700 mil, perdón, hablan nuestro idioma. Por eso les decía hace rato, al principio de la grabación de hoy, de la clase de hoy, que los mexicanos tienen el derecho a tener su propio diccionario de la lengua española mexicana, con sus mexicanismos incluidos. México es el país donde más se habla castellano, aunque ellos dicen que es español. Colombia le sigue con casi 50 millones de seres humanos que hablan. La Argentina con prácticamente 45 millones. España, los que nos trajeron el idioma, cerca de 44 millones de seres humanos, una cifra, bueno, nada despreciable. Miren ustedes, Estados Unidos está por encima de Venezuela, Perú, Chile y otros países que son castellano hablantes. Y eso que Estados Unidos el idioma oficial es en inglés y lo sabemos todos, porque la migración está haciendo un buen trabajo, como ustedes pueden ver. Venezuela con casi 32 millones, Perú con 29 millones casi, Chile con casi 17 millones, Ecuador 15 millones, Guatemala 14 millones. Y el caso boliviano, bueno, no hay censo todavía, ni modo que se va a hacer. De los 11 millones y medio de bolivianos, se calcula que más o menos medio millón hablarán sus propias lenguas sin hablar el castellano y el resto somos 11 millones, una cifra nada despreciable, hablantes nativos del idioma nativo de nuestro castellano. He dicho castellano en Bolivia, ojo. Nuestro idioma ha mostrado gran crecimiento. Cada vez más la población de Latinoamérica se reproduce, migra a otros lugares, lleva su cultura, tradiciones y herencia a otros lugares. Y eso es algo que lo hace bonito también y hace fortalecer a nuestro idioma. Ahora, en 2020, hace 2 años atrás, el Instituto Cervantes decía que nuestro idioma es uno de los más hablados del mundo y sí, ya sabemos, de acuerdo a las cifras, que después del chino mandarín y luego del inglés está nuestro idioma castellano. Para empezar, es el idioma nativo de 489 millones de seres humanos en el planeta. Cifra nada despreciable. 75 millones de personas tienen competencia limitada del idioma, pero lo entienden, lo cual es una cifra muy buena, hay que decirlo. Brasileros en Mato Grosso, que entienden nuestro idioma por el nexo comercial que hay con Santa Cruz, por ejemplo.
Más de 22 millones lo estudian como lengua extranjera. En otras universidades de Europa y Asia hay la opción de estudiar una lengua extranjera, pero no me refiero al nivel de una materia para aprobar la materia y ya está. No, me refiero a la lengua extranjera. Y en el mundo, 22 millones están estudiando nuestro idioma, aunque la cifra ahora se acerca a los 25 millones, que están estudiando el idioma porque les gusta. Y hay que decir lo siguiente. En cierto momento hay un fenómeno de llamado, bueno, del deporte rey, el fútbol, que era el Barcelona y el Real Madrid, que fue un fenómeno mundial, mucho más cuando Messi jugaba en el Barcelona. Entonces, ¿qué sucedía? Que muchas personas en muchas partes del mundo no conocían la diversidad lingüística que hay en España. Y obviamente España, español, y obviamente por el tema de ese fenómeno mundial, estudiaban el español por el tema de Barcelona y del Real Madrid. Entonces, ahí nos encontrábamos con varias razones que justifican estos movimientos del por qué 22 millones de personas en el mundo lo estudian como lengua extranjera. Y repito, no es una materia, es el estudio del idioma como tal. Ahora, de esos 489 millones de hispanohablantes nativos, 82% es en América Latina y el Caribe. Y el restante, porcentaje 18, en todo el mundo. México tiene más del 25% del total de hispanohablantes del planeta. Es decir, es prácticamente 124 millones de casi 129, bueno, redondeando a 130 millones que tienen en dicho país, donde obviamente México también tiene población indígena, que muchos de ellos, alrededor de prácticamente 7 millones, no hablan el idioma castellano, pero bueno, se entiende. España concentra casi 44 millones de hispanohablantes nativos, obviamente, con la variación que hablábamos en la anterior clase, la variación de las pronunciaciones y los españolismos frente a los latinismos de la América Latina, que es los españoles el 9% de la población mundial. Ahora, hay paradojas del idioma y muchas. Y es importante analizarlas en esta clase para tener una visión no solamente propia de lo que es o tiene que ser una formación académica, una formación globalizada, donde nos interese saber qué sucede en muchas partes del mundo, así de sencillo, nos interese. Para empezar, si nosotros pensamos, si nosotros pensamos que en España todos hablan el español, estamos equivocados. No es tan así. No es tan así. No, no y no. No, no y no y no. Hay varios idiomas. Entre ellos, uno de los más fuertes es el catalán. Tenemos nosotros Cataluña, que en castellano se traduce a Cataluña con ñ. Hay una comunidad autónoma que tiene su autoridad, la Generalitat, que resulta que Cataluña o Cataluña es uno de los lugares que más dolores de cabeza está causando al Reino de España. Varias veces ha llevado adelante referéndum por independencia, donde su población ha dicho sí a la independencia. Claro, obviamente para la comunidad internacional esos referéndums por independencia no tienen valor, pero resulta que por el grado de autonomía que tiene Cataluña, Cataluña ha optado por potenciar el catalán como lengua prioritaria por encima del español o castellano. Y resulta que la Generalitat destina fondos públicos y fuertes medidas para potenciar el idioma. Ha habido muchas quejas contra las autoridades, o sea, hacia las autoridades judiciales por el accionar que hay en Cataluña, por ejemplo. Por ejemplo, muchas personas han sido castigadas por la Agencia Catalana del Consumo, la ACA, cuando pones un menú en castellano y no lo pones en catalán, por ejemplo. Muchas personas han sido económicamente castigadas y fuertemente sancionadas al respecto.
Entonces, aquí nos damos cuenta nosotros de que no es una situación nada fácil la que hay en Cataluña. Aquí, por ejemplo, tenemos este bus que, claro, tenía letreros de compra y venta y obviamente han puesto hasta stickers de habla en catalán, de que aquí se habla en catalán. En algunos negocios se ha aceptado el caso de los menús en dos idiomas, en catalán y en castellano. Pero obviamente hay grupos de catalanes que presionan contra los negocios, contra personas que están hablando español en las calles. El clásico español, el derbi, como se le dice, Real Madrid y Barcelona, es mucho más que un partido de fútbol, es mucho más. Representa esa pugna que hay entre catalanes y obviamente castellanos. Inclusive el Fútbol Club Barcelona en sus instalaciones para evitar problemas con los catalanes, porque el del Fútbol Club Barcelona saben ellos que son un fenómeno mundial. Saben ellos que cuando actúan afuera, actúan a nombre de España. Y todos dicen el Barcelona de España. Saben ellos eso. Y para evitar cualquier situación de choque contra sus propios socios o hinchas del lugar que son catalanes o los radicales, en el tema idiomático, obviamente, han puesto las bienvenidas o el ingreso a las instalaciones de sus entrenamientos en castellano, en inglés y en catalán, de manera de que ya nadie se queje. Pero la presión que hay en Cataluña contra los de habla española es fuerte y cada vez va en un serio incremento de lo que nosotros llamamos presión, un fuerte incremento de la presión. Ahora, esta es una situación de la paradoja número uno en la que nos encontramos. Ahora, pero resulta que en el mundo hay un Estado catalán. Sí, 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 claro. En el mundo hay un Estado catalán. Sí, lo hay. Créame que lo hay. Y no, no es Cataluña. No, porque Cataluña, aunque sea un grado de autonomía muy fuerte, es parte de España. Aunque ellos digan, no, que por aquí, no, en el mapa mundi, la comunidad internacional reconoce a España con Cataluña adentro. Pero en el mundo tenemos un caso interesante, la pequeña Andorra. Un pequeño país, igual que Bolivia, sin salida soberana al mar, que está al medio, les mostré hace rato líneas arriba donde quedaba cuando veíamos el mapa de España y la región de Castilla, queda al medio de Francia, al medio de España. Ahí está Cataluña. Resulta que en Andorra es un estado catalán, su lengua es catalana con costumbres catalanas. Esta es una imagen de la principal ciudad, que es Andorra la Bella, aunque algunos dicen Andorra la Vieja. Eso es una imagen de lo que es Andorra, uno de los famosos microestados en el mundo, es decir, estados muy pequeños. Resulta que Andorra tiene 77.506 habitantes hasta el 2020, de los cuales un tercio hablan el castellano. Y este idioma, el castellano, es el más difundido en este principado. Hablan catalán, sí, pero ahora están hablando con más fuerza Andorra porque así el gobierno de Andorra lo quiere y así lo están promoviendo. De hecho, ya se han abierto escuelas donde la educación es 100% en castellano. Y esos colegios están con cupos absolutamente repletos. Porque también hay que ser realistas, señoras y señores. Un andorrano que hable castellano y puede venir a Argentina, puede venir a Chile, a Uruguay, puede estar en México sin ningún tipo de inconvenientes por el tema idiomático. Un catalán que se resista a no hablar otro idioma que no sea el catalán, por supuesto que sí, no creo que salga de Cataluña o de Andorra y por supuesto que si viene va a tener muchos problemas en América Latina o hasta Guinea Ecuatorial. Entonces el tema de la educación es que Andorra ya ha autorizado escuelas, empezó con una obviamente, donde la enseñanza es 100% en castellano y está teniendo un fuerte éxito y el idioma en este país está, nuestro idioma, creciendo de una manera absolutamente impresionante. ¿Sí? Impresionante. De hecho, Andorra se considera iberoamericana.
la reunión de los países de América, más los de Iberoamérica, Portugal, obviamente, España y Andorra. Y hasta Andorra es parte de la Organización de Estados Iberoamericanos. Los andorranos se consideran uh, parte de Iberoamérica. De hecho, cuando hay las cumbres de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, los andorranos están presentes. Sí, son buenas personas, invitan a quien vaya y se visita su país, conozcan el país y todo. Y obviamente sus autoridades, además del catalán, hablan nuestro idioma, lo cual facilita mucho en las reuniones y otros aspectos que siempre se llevan adelante en este tipo de encuentros internacionales. Entonces, esa es la primera paradoja que uno tiene. ¿Cuál? Un país de habla catalana, bueno, un territorio de habla catalana, perdón, mejor dicho, un territorio de habla catalana, como Cataluña, dentro de España, que hablan el español y que no quieren que se hable. Y tenemos un Estado que es un Estado independiente, libre y soberano catalán, donde sí quieren ellos hablar el idioma. Paradoja número uno. Paradoja número dos. Las Filipinas. Y aquí está su bandera. Resulta que las Filipinas, cuya capital es Manila, era un estado que fue conquistado por los españoles. Y el español fue el primer idioma oficial y unitario de Filipinas, desde que los españoles llegaron en 1565 hasta la segunda mitad del siglo XX. Este idioma generó controversias. Filipinas es una isla grande de más de 110 millones de habitantes, cuya cantidad de islas, si comparamos en tamaño y las juntamos todas para sacar una cantidad, es un poquito más pequeña que el departamento de Santa Cruz. Departamento, no he dicho ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Claro, uno dice, ¿cómo sí? Metamos 110 millones de seres humanos en el departamento de Santa Cruz. Uno va a decir, ouch, sí, eso es Filipinas. Cuando los españoles llegaron a Filipinas y conquistaron, en las islas de Filipinas, por eso se llaman las Filipinas, en plural porque son islas, se hablaba 175 idiomas locales. Sí, poca cantidad, ¿cierto? 175. Entonces, obviamente, cuando llegan conquistadores hay un ámbito de resistencia. Hay personas que obviamente no quieren hablar otro idioma que no sea el suyo propio y a la fuerza aprenden ese idioma propio o lo difunden, pero resulta que las personas más ricas de Filipinas dijeron, a ver, hablar el tagalo es el filipino, hablar el tagalo está bien, lo hablamos, pero si te vas a Europa a estudiar, no sé, maestría, licenciatura o quieres venirte a la UNAM de México o a la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca de la época, o a Santo Domingo, ¿me entiendes? No estoy dando ejemplos. Claro, de la época, por supuesto. No se olviden que la Universidad Pontificia Mayor Real de San Francisco Javier de Chuquisaca es la más antigua de Bolivia. Entonces, ¿quieres irte fuera de Filipinas? Habla español, porque con el tagalo no lo habla más que en esa parte del planeta. Entonces, los más ricos hicieron que sus hijos estudien el español y ellos también estudiaban el español. Resulta que esta actitud de los más ricos la imitaron y fue seguida por las personas que habitaban las áreas urbanas, que veían en ese idioma también una forma de cómo progresar, de cómo hablar un idioma que se habla en otra parte del mundo, no solamente que se habla en las Filipinas. Entonces ahí tenemos que luego el filipino fue el idioma unitario de Filipinas, el idioma que unía a las personas filipinas que hablaban 175 idiomas diversos. Filipinas el 12 de junio celebra su independencia de España. Ya, ocurre lo siguiente. Filipinas, después de lo que fue la conquista española, toma poder de las islas Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial es Estados Unidos quien defiende a las Filipinas de los japoneses.
las pierden los estadounidenses, luego las recuperan. Y Filipinas estuvo obviamente en el bloque de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que luego los filipinos deciden ellos tener una independencia absoluta, que es lo que actualmente lo tienen, son un país libre, y que ellos hacen su constitución política del Estado en 1987. Y en la constitución de las Filipinas, ellos establecen que el filipino, o sea, el tagalo, y el inglés son los idiomas oficiales, y que tienen que usarse en el gobierno, tienen que usarse en la educación, tienen que usarse en la política. Los medios de comunicación tienen que usar o el tagalo o el inglés, las imprentas y los negocios. Sin embargo, por la herencia española, los filipinos han decidido que se puede promover de manera voluntaria y optativa, es decir, opcional. En pocas palabras, cuando ustedes se encuentren esto, hay que promoverlo voluntario, optativamente o opcionalmente, no se lo promueva. Y listo, ya está. Pero pero la influencia del castellano es latente. La influencia del castellano es latente. 2 millones de filipinos lo hablan el día de hoy. Una cifra muy elevada para un país con esa historia. Hay palabras del tagalo que son parecidas al español. Guapo o guapo. Cuchara, cuchara. Miércoles, miércoles. Ventana, ventana. Ciudad, ciudad. Entonces uno con esto de acá se encuentra con situaciones bastante importantes y bastante uh, interesantes sobre lo que son las Filipinas y esa historia que está sucediendo. Pero resulta que ahora nos damos cuenta de lo siguiente, que hay, hay un movimiento que se está armando, un movimiento cultural, de volver a recuperar las Filipinas en el buen sentido. No, no piensen recuperar, los españoles quieren ir a las Filipinas y anexionársela otra vez. No. Por favor, no, no piensen así. Sino un tema de idioma. Hay un movimiento bastante fuerte de que quieren que las Filipinas se vuelva a promocionar y difundir el uso del idioma nuestro. Y que obviamente con ese uso del idioma nuestro se pueda recuperar valores, principios propios de lo que es la cultura y otros aspectos de nuestro idioma. Por ejemplo, nosotros encontramos en Twitter, hay un periódico muy, muy leído en Filipinas y fuera del mundo, que se llama La Jornada Filipina. La Jornada Filipina es un matutino que obviamente tiene su edición en inglés, pero resulta que tiene hasta su página web, pero da noticias y todo el relevamiento importante de lo que es el idioma español para promocionar lo que es el idioma español. Esto es del 9 de junio. ¿Qué piensan los españoles de Filipinas? Y aquí hay un artículo bastante interesante sobre lo que piensan los españoles de Filipinas. Conoce este increíble grupo de Meetup que ayuda a los filipinos a practicar el español. Entonces aquí nos damos cuenta que también hay muchas situaciones de disfruta de estas comidas y bebidas tradicionales mexicanas preparadas por la Chinesca y Manili Bambi Foods Company para la celebración del 5 de mayo en Power Plant Mall. Que obviamente vemos sobre comida que es hispana. Por hispano no pensemos en España solamente. Pensemos también por hispana en lo que es la cultura de los hispanohablantes, entre ellos la cultura mexicana. Muy buena gastronomía tiene México, por si acaso. Entonces, obviamente se intenta y se busca. Mira, ahí está, ¿qué es eso? Esa bebida. Mojito cubano. Gran bebida caribeña, especialmente de la isla de Cuba, país de habla castellana. Entonces, obviamente nos damos cuenta de que la idea que tiene
muchas personas y que va en aumento, es hacer que las Filipinas vuelva a recuperar ese aspecto de que en algún momento en Filipinas se hablaba, se hablaba nuestro idioma. Ahora lo hablan 2 millones de personas, que es obviamente una cifra, debo decirlo, absolutamente para nada despreciable. Es una cifra para nada despreciable. Ahora, controversia no resuelta y la principal de todas. ¿Castellano o español? ¿Español o castellano? Resulta que nosotros tenemos en nuestro continente, perdón, en nuestro idioma, perdón, el diccionario panhispánico de dudas, que son esas dudas existenciales. O sea, un diccionario te muestra qué duda, cómo se escribe ventana, con B grande o B chica, B labial o V, como dicen los españoles. ¿Y qué significa una ventana? No, el panhispánico es cuando hay dudas existenciales muy fuertes, que el diccionario común y corriente no te las va a responder. A ver, ¿qué dice el diccionario panhispánico de dudas? Para designar la lengua común de España y oficial de muchas naciones de América y que también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más hoy superada. Es decir, ya los españoles dicen, no viene al caso, no viene al caso que se peleen por castellano o español o castellano. Sin embargo, el término español resulta más recomendable porque no tiene ambigüedad, porque se refiere de manera unívoco, de manera unánime a la lengua que hablan cerca de 500 millones de personas en América Latina y España. Además, que se la usa internacionalmente el término español, Spanish, español, Spanish, espagnolo, etc. La traducción de qué idioma se hablan ya está. En Estados Unidos no dicen el castellano. Do you speak Spanish? Yes. Ok, perfecto. Usan el término español, Spanish. Ahora, sin embargo, hay algunas situaciones. Para los no hispanohablantes, el castellano es de España y el español es quienes hablan este idioma en el resto del planeta. Sucede que el acento y los modismos entre los que hablan el idioma en España es diferente a los de América Latina y el Caribe. Ese es el detalle también que es importante. El español de España es absolutamente diferente al español que nosotros estamos hablando de manera constante y periódica. Es algo que hay que decir así como son, las cosas como son. Y para muchos resulta que son dos idiomas. Y como hablábamos este lunes pasado, hasta las productoras de Hollywood tienen que traducir las películas al español latino y al español de España. Y es más, en muchos DVDs o VCD, perdón, DVDs o Blu-ray, hay la opción español, español latino. Muchos expertos lingüistas dicen que quienes hablamos este idioma somos hispanohablantes y no castellano hablantes, que es algo que también tiene sentido. La Real Academia Española de la Lengua, la que modula nuestro idioma desde hace siglos atrás, dice, aun siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español que se habla actualmente en esa región. En España se usa asimismo el nombre castellano cuando se alude a la lengua común del Estado en relación con otras lenguas cooficiales de ese Estado, en sus respectivos territorios autónomos catalán, gallego o vasco. Por ejemplo, sabemos que España en España es el país. También español es el ciudadano español. Pero muchas veces para enfrentarse a los catalanes, gallegos o vascos, especialmente a los catalanes,
Obviamente, el español dice yo hablo castellano para hacer hincapié en lo que habla y generar un poco de molestia o malestar en el catalán, que habla así. América Latina, bueno, ya, para los españoles, controversia resuelta, es lo mismo, no pasa nada. Para nosotros los latinos, ¿saben qué? No, no está resuelto, no lo está. Exigimos respuestas, exigimos situaciones, exigimos qué hablamos. Y los españoles es lo mismo. La situación está así. Usen el español. El castellano, úsenlo para ese dialecto románico de esa región de Castilla, que ya les mostré en el mapa anteriormente, de España, en la Edad Media, ya. Y nosotros los latinos, no. Obviamente nos gusta hacer problemas. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que esto que está con rojito, Venezuela, y los países de la comunidad andina más Argentina y Paraguay, tenemos que nosotros, según nosotros hablamos castellano. Y lo que está de azulito, ¿saben qué? Español. Y decimos nosotros, ay Dios, sí. De hecho, Bolivia, en la actual constitución política del Estado, en su artículo 5, parágrafo 1, dice que son idiomas oficiales. Ojo, acuérdense la definición de idioma. La constitución dice la palabra idioma con uso político administrativo. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y empieza a enumerarlos uno por uno. Y la Constitución dice que en Bolivia hablamos castellano, no español. Entonces ahí nos encontramos eso. Hoy día, para la RAE, la discusión está cerrada. Es un solo idioma. ¿Es fácil aceptarlas o usarla como sinónimo? Sí, pero ¿saben qué? No es tan fácil como parece. Para nada. Mucho más en América Latina, donde queremos y exigimos respuestas. Y donde tenemos, hablamos un mismo idioma. Creo que eso no hay duda alguna al respecto. Ya esa duda, no vamos a decir que no. Claro, con modismos, con situaciones muy elementales propias del Caribe, por ejemplo, que lo habla más con L. En el oriente boliviano usan más la J en ciertas palabras que terminan en S o Z. O en La Paz, que lo hablamos más con una S acentuada. En Argentina ya sabemos cómo también se lo habla. En Chile ni qué se diga. Pero entonces hablamos un mismo idioma. La situación está absolutamente resuelta para los españoles, que fueron los que nos trajeron el idioma, pero para nosotros no. Dicho y eso. Así tenemos la situación. Bueno, buen fin de semana, feliz viernes, nos vemos el día lunes. Que tenga un excelente y reparador descanso. Gracias por todo. Será hasta el día lunes, piso 2, no se olviden, 7:30 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Muchas gracias. Conmigo será hasta el día lunes. Nos vemos.